estamos en Diálogo de Fe y tenemos el gusto de recibir al obispo auxiliar de Lima, Juan José Salaverry, al cual doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor Salaverry. Buenos días, señor Carvalho. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, portando el saludo de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, que continúa en Roma. Sí, ahora, tengo entendido que usted es un sacerdote dominico que al asumir un cargo en el arzobispado, como el de obispo auxiliar de Lima, tiene que tomar alguna distancia de su congregación de base. Explíquenos cómo sucede esto, por favor. Bueno, los religiosos que somos promovidos al episcopado, seguimos participando de la pertenencia a nuestras congregaciones, a nuestras órdenes. Sin embargo, hay algunos espacios en el gobierno, en las responsabilidades dentro de la comunidad en las cuales ya no podemos participar porque nuestra obediencia ahora es directamente al Romano Pontífice y al ser obispos no estamos sometidos directamente a la obediencia de los superiores propios, ¿no? Pero veo que usted lleva un hábito blanco que uno asocia con los dominicos. No sé si el hábito todavía lo seguirá usando o usará más bien la ropa propia de los obispos. No, por supuesto que podemos seguir usando nuestro hábito porque no dejamos de ser religiosos en el sentido de nuestra primera profesión, ¿no? Entonces, además, el hábito blanco, como tú sabrás, pues es el hábito propio de nuestra orden y que fue el hábito que siguió usando San Pío V, aún siendo papa. Por eso, desde ahí, todos los romanos pontífices siguen usando la sotana blanca, pero desde San Pío V, que siguió usando el hábito dominico después de su elección como romano pontífice. Ricardo Palma dijo que el hábito no hace al monje, pero hay el hábito de ver el hábito, ¿no? De manera que vamos a seguirlo viendo vestido de blanco como el ejemplo que usted saca del Papa Pío V. Explíquenos, Monseñor, ¿cuál es su actividad? ¿Cuál ha sido su actividad como sacerdote dominico? ¿Cuál es su carisma, su especialidad antes de ser promovido a la función de obispo auxiliar de Lima? Bueno, he cumplido diversas tareas en la orden, desde maestro de novicios, maestro de estudiantes. En la orden de predicadores, en los dominicos, hay un énfasis especial con respecto al estudio y hay un cargo en cada provincia que se llama el cargo de regente de estudios, que se encarga de ver toda la vida académica en una provincia. He estado al frente de la regencia de estudios en mi provincia, he sido provincial también, y después de 8 años de provincial fui elegido rector del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, que es un espacio académico de enseñanza de la teología y la filosofía para los candidatos de diversas órdenes y congregaciones que quieren forjarse en estas lides en orden a recibir luego los ministerios. De acuerdo, realmente me alegra saberlo. Yo soy nacido el día de Tomás de Aquino, que es el gran doctor de la Iglesia, es el gran teólogo, el más grande teólogo de la historia del cristianismo, y él era dominico, pues, ¿no? Fue un acto de rebelión contra su familia que quería que él sea benedictino, que es la orden antigua del siglo VI. Él opta por entrar a una orden justamente por su interés en dedicarse a la teología, de manera que tengo un vínculo por mi nacimiento, el día de Santo Tomás de Aquino, con su congregación. Y si me permite hacer un recuerdo personal, visité en Nápoles, no hace mucho, una capilla en la que Santo Tomás de Aquino rezaba. Y cuando terminó de hacer su obra magna, la Suma Teológica, él se sintió desanimado porque creyó que el libro no estaba a la altura del tema que él había querido desarrollar y se sienta deprimido. Y según leí en esa capilla en Nápoles,
un crucifijo que se ve todavía ahí, le dijo: no te preocupes, Tomás, has hablado bien de mí mismo. De manera que yo sepa, es la única vez en que se atribuye a Cristo, a través de una efigie, en haber hablado para felicitar por una obra intelectual. No sé si será documentado, si eso está en las actas de la canonización de Santo Tomás de Aquino, pero la historia me pareció bella, sobre todo porque es mi santo patrón, Monseñor Salaverry. Gracias por la alusión a Santo Tomás. Realmente, después de haber escrito tanto y tan bien, Santo Tomás, en un momento de contemplación al final de su vida, que murió joven, ¿no? 50 años. Pues, él ve que todo lo que ha escrito no llega a comprender la grandeza del misterio de Dios, ¿no? Entonces, todo esto es paja, decía, todo esto es paja y no llega a alcanzar la grandeza del misterio. Sí, maravilloso que nos recuerde eso. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y hacerlo en compañía de dos párrocos de base que están en la misma diócesis que usted, pero ellos son responsables de dos parroquias en el querido distrito limeño del Rímac. Estoy hablando del padre Tomás Garbán, que es párroco de María, Madre del Pueblo de Dios, parroquia Rímac, y el padre Jan Tomás Lozano Treyes, párroco de la Natividad de María, también en el Rímac. Padre Garbán, muy buenos días. Buenos días, señor Fernando. ¿Hace cuánto tiempo que es usted párroco en el Rímac, padre? Fue nombrado en enero de este año, o sea, llevo poco más de 5 meses. Esta parroquia tiene una historia ya de poco más de 50 años. Siempre aquí han trabajado religiosas muy comprometidas y también algunos sacerdotes. Yo asumo la parroquia después de aproximadamente 10 años en que no hubo sacerdote permanente, sino una religiosa responsable. De acuerdo. Díganos, padre, porque tenemos poco tiempo antes de ir a la pausa, pero quería comenzar escuchándolo. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para usted en su responsabilidad como párroco en estos primeros 6 meses? ¿Y qué es lo más bello que ha vivido como párroco? Yo diría percibir de una manera más clara la fe de las personas de la comunidad, de mi comunidad. La zona ha sido bastante golpeada por la pandemia. En los momentos álgidos de la pandemia, aquí se ha notado mucho, las postas siempre han estado llenas. Y las personas que tienen mucha fe ven al Señor como un Dios que no se ha apartado, ¿no? Sino que ha estado siempre junto a ellas, incluso las más golpeadas, sorprendentemente son las más agradecidas, las que tienen más fe. Creo que eso es algo sorprendente. Justamente las personas que más padecen son las que más cultivan la fe y el amor a Dios. Yo diría que eso es una cosa sorprendente que he podido percibir en estos meses que llevo aquí. Muchas gracias, padre, por este testimonio. Los párrocos son la primera línea del contacto de la iglesia con la comunidad, con los creyentes, y tienen naturalmente que confesarlos y saber las dificultades familiares que tienen, y estas son económicas, sanitarias, sociales. Vamos a ir a una pausa, después de la cual escucharemos también al Papa y conversaremos con el párroco de Natividad de María, el padre Lozano Treyes. Primero vamos a una pausa. Mañana estamos en Diálogo de Fe y tenemos el gusto de recibir al obispo auxiliar de Lima, Juan José Salaverry, al cual doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, Monseñor Salaverry. Buenos días, señor Carvalho. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, portando el saludo de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, que continúa en Roma. Sí. Ahora, tengo entendido que usted es un sacerdote dominico que al asumir un cargo en el arzobispado como el de obispo auxiliar de Lima, tiene que tomar alguna distancia de su congregación de base. Explíquenos cómo sucede esto, por favor. Bueno, los religiosos que somos promovidos al episcopado, seguimos participando de la pertenencia a nuestras congregaciones, a nuestras órdenes. Sin embargo, hay algunas
algunos espacios en el gobierno, en las responsabilidades dentro de la comunidad en las cuales ya no podemos participar porque nuestra obediencia ahora es directamente al romano pontífice y al ser obispos no estamos sometidos directamente a la obediencia de los superiores propios, ¿no? Pero veo que usted lleva un hábito blanco que uno asocia con los dominicos. No sé si el hábito todavía lo seguirá usando o usará más bien la ropa propia de los obispos. No, por supuesto que podemos seguir usando nuestro hábito porque no dejamos de ser religiosos en el sentido de nuestra primera profesión, ¿no? Entonces, además, el hábito blanco, como tú sabrás, pues es el hábito propio de nuestra orden y que fue el hábito que siguió usando San Pío V, aún siendo papa. Por eso, desde ahí, todos los romanos pontífices siguen usando la sotana blanca, pero desde San Pío V, que siguió usando el hábito dominico después de su elección como romano pontífice. Ricardo Palma dijo que el hábito no hace al monje, pero hay el hábito de ver el hábito, ¿no? De manera que vamos a seguirlo viendo vestido de blanco como el ejemplo que usted saca del Papa Pío V. Explíquenos, Monseñor, ¿cuál es su actividad? ¿Cuál ha sido su actividad como sacerdote dominico? ¿Cuál es su carisma, su especialidad antes de ser promovido a la función de obispo auxiliar de Lima? Bueno, he cumplido diversas tareas en la orden, desde maestro de novicios, maestro de estudiantes. En la orden de predicadores, en los dominicos, hay un énfasis especial con respecto al estudio y hay un cargo en cada provincia que se llama el cargo de regente de estudios, que se encarga de ver toda la vida académica en una provincia. He estado al frente de la regencia de estudios en mi provincia, he sido provincial también, y después de 8 años de provincial fui elegido rector del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, que es un espacio académico de enseñanza de la teología y la filosofía para los candidatos de diversas órdenes y congregaciones que quieren forjarse en estas lides en orden a recibir luego los ministerios. De acuerdo, realmente me alegra saberlo. Yo soy nacido el día de Tomás de Aquino, que es el gran doctor de la Iglesia, el gran teólogo, el más grande teólogo de la historia del cristianismo, y él era dominico, pues, ¿no? Fue un acto de rebelión contra su familia que quería que él sea benedictino, que es la orden antigua del siglo VI. Él opta por entrar a una orden justamente por su interés en dedicarse a la teología, de manera que tengo un vínculo por mi nacimiento, el día de Santo Tomás de Aquino, con su congregación. Y si me permite hacer un recuerdo personal, visité en Nápoles, no hace mucho, una capilla en la que Santo Tomás de Aquino rezaba. Y cuando terminó de hacer su obra magna, la Suma Teológica, él se sintió desanimado porque creyó que el libro no estaba a la altura del tema que él había querido desarrollar y se sienta deprimido. Y según leí en esa capilla en Nápoles, un crucifijo que se ve todavía ahí le dijo: no te preocupes, Tomás, has hablado bien de mí mismo. De manera que yo sepa, es la única vez en que se atribuye a Cristo, a través de una efigie, en haber hablado para felicitar por una obra intelectual. No sé si será documentado, si eso está en las actas de la canonización de Santo Tomás de Aquino, pero la historia me pareció bella, sobre todo porque es mi santo patrón, Monseñor Salaverry. Gracias por la alusión a Santo Tomás. Realmente, después de haber escrito tanto y tan bien, Santo Tomás, en un momento de contemplación al final de su vida, que murió joven, ¿no? 50 años. Pues, él ve que todo lo que ha escrito no llega a comprender la grandeza del misterio de Dios, ¿no? Entonces, todo esto es paja, decía, todo esto es paja y no
no llega a alcanzar la grandeza del misterio. Sí, maravilloso que nos recuerde eso. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y hacerlo en compañía de dos párrocos de base que están en la misma diócesis que usted, pero ellos son responsables de dos parroquias en el querido distrito limeño del Rímac. Estoy hablando del padre Tomás Garbán, que es párroco de María, Madre del Pueblo de Dios, parroquia Rímac, y el padre Jan Tomás Lozano Treyes, párroco de la Natividad de María, también en el Rímac. Padre Garbán, muy buenos días. Buenos días, señor Fernando. ¿Hace cuánto tiempo que es usted párroco en el Rímac, padre? Fui nombrado en enero de este año, o sea, llevo poco más de 5 meses. Esta parroquia tiene una historia ya de poco más de 50 años. Siempre aquí han trabajado religiosas muy comprometidas y también algunos sacerdotes. Yo asumo la parroquia después de aproximadamente 10 años en que no hubo sacerdote permanente, sino una religiosa responsable. De acuerdo. Díganos, padre, porque tenemos poco tiempo antes de ir a la pausa, pero quería comenzar escuchándolo. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para usted en su responsabilidad como párroco en estos primeros 6 meses? ¿Y qué es lo más bello que ha vivido como párroco? Yo diría percibir de una manera más clara la fe de las personas de la comunidad, de mi comunidad. La zona ha sido bastante golpeada por la pandemia. En los momentos álgidos de la pandemia, aquí se ha notado mucho, las postas siempre han estado llenas. Y las personas que tienen mucha fe ven al Señor como un Dios que no se ha apartado, ¿no? Sino que ha estado siempre junto a ellas, incluso las más golpeadas, sorprendentemente son las más agradecidas, las que tienen más fe. Creo que eso es algo sorprendente. Justamente las personas que más padecen son las que más cultivan la fe y el amor a Dios. Yo diría que eso es una cosa sorprendente que he podido percibir en estos meses que llevo aquí. Muchas gracias, padre, por este testimonio. Los párrocos son la primera línea del contacto de la iglesia con la comunidad, con los creyentes, y tienen naturalmente que confesarlos y saber las dificultades familiares que tienen, y estas son económicas, sanitarias, sociales. Vamos a ir a una pausa, después de la cual escucharemos también al Papa y conversaremos con el párroco de Natividad de María, el padre Lozano Treyes. Primero vamos a una pausa. Clínica Oftalmológica Mácula DIT. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación. Hola, vengo de Alarmas Verisur. Hola, gracias por venir tan rápido. Pase. Sí, ya me han informado del intento de robo. Hola. Sí, anoche y no hemos pegado un ojo. Bueno, no se preocupen. Voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podría dejar hoy instalada la alarma? Por supuesto. Bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Sí, así dormimos tranquilos. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Hola, soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hoy día quiero hablarles de la mejor forma de hacer un presupuesto en tiempos de crisis. Lo más importante que tenemos que considerar son las cosas básicas con las cuales nosotros vamos a vivir, es decir, la alimentación, la vivienda y algún tipo de crédito u obligación que nosotros podamos tener pendiente.
Al poder elaborar una lista de todas estas cosas, deberíamos de planificar un presupuesto para 3 meses. Con esto podremos saber nuestra situación financiera correcta y si vamos a incumplir alguna de nuestras obligaciones para poder tener un plan de contingencia que nos ayude a mantener nuestras finanzas ordenadas. Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, la Rotativa del Aire con Patricia del Río. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Bueno, hemos escuchado al Papa comenzando un nuevo tema de catequesis y refiriéndose a una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Tengo entendido que se trata de un pueblo en la Turquía de hoy, al cual Pablo se dirige vía escrito conociéndolos. Y para comentar esta catequesis del Papa quisiera recurrir al teólogo Monseñor Juan José Salaverry para luego retomar nuestra conversación con los párrocos del RIMAC. ¿Qué es lo que le parece importante destacar de esta carta de San Pablo que el Papa comenta en su catequesis nueva? Las últimas semanas ha hablado mucho sobre la oración y entra ahora un tema nuevo y lo hace basándose en esta carta de San Pablo. Exactamente, las catequesis anteriores han sido unas catequesis muy bellas y profundas sobre la oración. Y ahora el Papa ha querido tomar la carta a los Gálatas, que es una carta que es un canto precioso a la libertad y a la gracia, ¿no? A la libertad y a la gracia. En tiempos difíciles, porque Pablo tuvo una generosa labor misionera, de predicación, salió como sembrador de la buena noticia a los pueblos más allá de las fronteras del pueblo escogido, y el reino de Dios predicado por Pablo comenzó a surgir. Sin embargo, muy prontamente aparecieron algunos enemigos de esta labor de Pablo, que sembraba la novedad del Evangelio en Jesucristo, y que quisieron regresar a esas formas judaizantes con un fundamentalismo tal que comenzaron a obligar a tomar las mismas acciones del pueblo judío a la comunidad emergente, creyente que emergía. Se convirtieron en jueces también de las cosas que hacía esta nueva comunidad, y comenzaron a desacreditar a Pablo. 3 cosas que me parecen puntuales y que hicieron necesaria la acción de Pablo sobre los cristianos de Galacia, ¿no? El fundamentalismo de los judaizantes, la actitud demasiado crítica y convirtiéndose en jueces de las actitudes de estos primeros cristianos en Galacia, y la desacreditación de la figura de Pablo. Claro que sí. Ahora, el Papa subraya un tema que es interesante, porque San Pablo, que no conoció a Jesús nunca, era el que tenía más formación teológica, más que ningún otro de los apóstoles, porque era un
judío convencido que se había formado, era un intelectual, cosa que no los pescadores que rodearon a Jesús. Y él es el primero que quiere romper el cordón umbilical con el judaísmo, que es el origen del cristianismo, sosteniendo en particular que no es necesario circuncidar a los niños, que es una costumbre y una práctica religiosa judía que se mantiene todavía hoy, también musulmana. Entonces el Papa dice que habían divisiones en las comunidades cristianas tempranas. Estamos hablando sobre un vasto territorio, porque estamos en el este del Mediterráneo, en Turquía, ¿no es cierto? Divisiones porque hay quienes se aferran a una verdad y no se adaptan a la evolución de los tiempos. Y en ese sentido Pablo es un innovador, porque decide él, y hay un conflicto incluso con San Pedro, tengo entendido, usted nos lo explicará, respecto de la circuncisión. Explíquenos esto, por favor, cómo han habido estas disputas teóricas que, según el Papa, pueden hacer correr riesgos a la fe. Es decir, cristianos desorientados ante la división que pueden ver su fe puesta en peligro. Lo que pasa es que la comunidad cristiana surge a partir del pueblo de Israel, que tenía sus costumbres y sus prácticas cultuales muy señaladas. Como tú lo has dicho, la práctica de la circuncisión para formar parte del pueblo de Dios. Y esta novedosa buena noticia predicada por Jesucristo, pues quiere mostrarse como una alianza nueva que no implica las mismas prácticas judías del inicio del pueblo escogido. Y entonces, el primer concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles y se escucha a la labor de Pablo en cuanto a la predicación a los pueblos gentiles, pues implica una apertura de la Iglesia, pero sobre todo una apertura al Espíritu que mandó anunciar esta buena noticia a los pueblos de la gentilidad para no cargar, para no ser gravosa las costumbres judaizantes a estos nuevos pueblos que querían conocer esta buena noticia y querían ser miembros del nuevo pueblo de Dios, De acuerdo. Permítanos, Monseñor Salaverry, pasar de la predicación de hace 2000 años a los Gálatas de Turquía a la predicación que hoy el párroco Lozano Treyes hace a los rimenses, porque quedó pendiente la conversación con él. Y lo felicito por su nombramiento como párroco, naturalmente. Quisiera que nos diga desde cuándo es párroco de la Natividad de María. Y le hago la misma pregunta que le dicen a su colega Garbán. ¿Qué es lo más difícil para usted? ¿Qué es lo que ha venido siendo más difícil en su parroquia? ¿Y qué es lo más bello que usted vive en ella? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días con todos, Monseñor Tomás. Bueno, lo más difícil... Llevo en la parroquia Natividad de María en el RIMAC el mes de febrero. Entonces son unos meses, 5 meses prácticamente como párroco. Soy un poco más joven que el padre Tomás. Entonces vemos que Monseñor Pero eso pasa con el tiempo, ¿eh? Eso pasa con el tiempo, así que cuidado. Sí, bueno, ahí nomás me quedo yo en los 30, por ahí nomás me voy a quedar. Bueno, me alegra. Yo realmente no puedo sino expresar mi admiración ante esta juventud que decide entregar su vida toda entera al sacerdocio. Hay que decirlo, es admirable. Yo tengo mi oficio al que me entrego, me gusta ser periodista, pero tengo mi familia al lado, ¿no? Salgo y tengo una familia y tengo hijos y nietos. Ustedes han sacrificado todo eso. Permítanme que les diga que es admirable esa entrega total y que un joven de 30 años como usted nos diga la satisfacción que tiene de estar puesto al servicio de los jóvenes y de los ancianos, de la gente que sufre de esa parroquia del RIMAC, no hace sino motivarme a decirles mi admiración. Aquí hablamos como periodistas de tantas cosas feas en la sociedad que por una vez que estemos ante la generosidad hecha sacerdocio, permítame que diga eso. Tenemos que ir a una pausa. Acá se respetan los horarios. Retomamos nuestra conversación con el obispo auxiliar de Lima y con 2 párrocos del RIMAC después de una breve pausa.
Carlos Castillo, que se halla en el Vaticano. Estamos conversando con Monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar de Lima, y 2 párrocos del RIMAC, recientemente nombrados este año, el padre Tomás Garbán, de la parroquia María, Madre del Pueblo de Dios, y el padre Tomás Lozano Treyes, párroco de Natividad de María, ambos en el RIMAC. Que había quedado pendiente la conversación con el padre Lozano, que nos debía explicar el momento más feliz que él ha vivido como párroco, los 5 meses que lleva ahí, y qué es lo más difícil, por favor. Sí, Fernando, cómo no. Bueno, quizá el momento más feliz o la situación más feliz es saber que puedes ayudar a la gente, a mucha gente. Poder ayudar a los niños, poder ayudar a los ancianos, poder ayudar a los jóvenes. Buscan en la iglesia un rostro humano. El sacerdote puede darle ese rostro cercano y humano a las personas para tener un encuentro con Dios. Pero eso genera dificultades también, porque uno es limitado. Tenemos nuestras limitaciones materiales, nuestras limitaciones personales, tenemos nuestras limitaciones del tiempo. Entonces creo que de las cosas más difíciles que nos toca enfrentar es tener un mundo tan rápido, tan cambiante, tan movible, con muchas necesidades que atender, siendo pocos sacerdotes. Entonces la dificultad que tenemos es esa, creo yo, y es difícil poder atender a tantas personas como nos gustaría, sabiendo que somos muy limitados. Eso creo que sería una dificultad a considerar. De acuerdo. Yo quisiera ahora contar con ustedes para que me digan una palabra sobre el pasaje del Evangelio de San Marcos que se va a leer en la misa de mañana, a las 11 de la mañana, en la catedral, como todos los domingos. Y ese capítulo 5 de San Marcos, Jesús está junto al lago, se reúne mucha gente y viene a él un jefe de sinagoga que le dice: ven a mi casa, por favor, que mi hija está enferma y tú puedes ayudarme a que ella se cure. Es cosa rara, porque en general tiene relaciones difíciles con los jefes de las sinagogas. En este caso, el jefe de esa sinagoga se echa a los pies de Jesús porque le está pidiendo que lo ayude con su hija, ¿no? Pero cuando se encamina, hay una multitud y alguien toma su manto por la espalda. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y le dicen: pero tanta gente de acá, por favor, ¿qué te tienes que interesar en quién te ha agarrado el manto por atrás? Estamos yendo a la casa del jefe de la sinagoga. Jesús: no. Alguien me ha tocado por atrás. Una sensibilidad extraordinaria ante una masa de gente. Y resulta que es una mujer enferma a la que Jesús cura y le dice: no, tu fe te ha salvado. La fe en que creías que tocándome, pidiéndome por atrás, te iba a poder hacer un beneficio. Pero finalmente llega a la casa del jefe de la sinagoga y la niña había muerto. Pero Jesús se acerca y echan a la gente y le dice: está durmiendo. Y le dice: niña, levántate. Esta frase ha debido ser pronunciada con tanta intensidad que el Evangelio de Marcos no la pone en la lengua en la que el evangelista escribe, que es el griego, sino en arameo, que es la lengua en la que hablaba Jesús, en la que no está escrito este evangelio. Y esta palabra es una de las pocas palabras en arameo que alguna pronunció en la cruz también, pero en fin, esa es muy importante, talita cumi, ¿no? Y ha inspirado el escudo episcopal de Monseñor Castillo, porque él ha puesto como lema: yo te digo, levántate, que está inspirado en esta frase de Jesús. Así que, Monseñor Salaverry, usted que es un teólogo, díganos una palabra sobre este pasaje, que yo lo vivo como laico, con la emoción que me da ver a este líder expuesto a esta masa, pero usted sabrá penetrarlo desde el punto de vista teológico. Fernando, sí, en primer lugar, yo soy canonista de profesión, no teólogo. He estudiado Derecho Canónico en Salamanca, en España, pero no la especialidad de teología. Pero sí, realmente esta frase, a ti te digo, levántate, está inscrita como lema de Monseñor Carlos, nuestro arzobispo, pues es una frase cargada no solamente de sabiduría, sino de esperanza
y de toda la fuerza del mensaje de Jesús, que quiere transmitir vida a la humanidad. A ti te digo, levántate, es una frase personal. Y los dos encuentros que tú has mencionado, que se presentan en el Evangelio de mañana, son encuentros personales de Jesús. En uno, pues, es el encuentro personal que pasa desapercibido en medio de la multitud, pero el otro es un encuentro donde Jesús toma la mano de la niña y le dice, a ti te digo, levántate. Monseñor Carlos habla mucho de la teología generativa y aquí vemos nosotros un ejemplo de esta fuerza generativa de la palabra resucitadora de Jesús, que encaja muy bien con la primera lectura de mañana del libro de la sabiduría, donde se dice que Dios no se complace destruyendo a los vivos, sino que más bien Dios se complace dando vida y dignidad y restableciendo la vida de aquellos que están al margen, de aquellos que están viviendo entre signos de muerte. Me parece que esa es la fuerza de la palabra resucitadora. De acuerdo. A ti te digo, levántate. Muchas gracias, monseñor. Una palabra sobre este tema, ¿qué es lo que dirán mañana ustedes en sus parroquias respectivas? Párroco Garbán, por favor. Sí, bueno, la curación es a dos mujeres, ¿no? Tanto a una niña que está muerta, digamos, y una mujer que sufre de hemorragia. Algo peculiar del Evangelio es que en ambos casos se habla de la fe. A la mujer curada de hemorragia le dice, hija, tu fe te ha salvado. En cambio, al jefe de la sinagoga le dice, no temas, basta que tengas fe. Entonces, la curación, digamos, biológica de la mujer y el devolver la vida a la niña, ese milagro, digamos, a nivel físico, suscita una vida mayor, ¿no? Que es la vida de la fe. La persona que tiene fe tiene una vida distinta porque está arraigada en Dios. A mí me gustaría subrayar eso mañana. La fe nos permite acceder a un ámbito distinto que es el ámbito de Dios, en donde esta vida se vive con sentido, con alegría, con esperanza. De acuerdo. Padre Lozano, ¿qué es lo que piensa decir mañana como comentario a este pasaje en la misa en su parroquia? Sí, solamente acotar también que ese deseo de vida que tenemos, todos tenemos un deseo de vida. Por ejemplo, cuando yo tengo un familiar enfermo, todos hemos experimentado eso, tengo el deseo de que se sane, de que esté bien. Por ejemplo, con la hemorroísa, que lleva 12 años enferma, tiene el deseo de tener salud, tiene el deseo de vida. Ese deseo de vivir está inscrito en nosotros y tiene su respuesta en Jesús, en su persona. Pero esa respuesta tiene que ser muy concreta, cercana. Jesucristo toca a la persona, toca a la niña, la levanta. Esa mujer toca el manto de Jesús y la levanta. Necesitamos ese contacto personal, cercano, humano, con Jesucristo que nos lleva a lo divino. Necesitamos ese contacto entre nosotros, seres humanos, cristianos, bautizados, que portamos esa gracia de Dios. Muchas gracias. Yo diría eso. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa Diálogos de Fe y por adelantarnos parte de lo que va a ser la misa de mañana en la catedral con Monseñor Salaverry y en sus respectivas parroquias del RIMAC, con los dos párrocos que han tenido la amabilidad de venir a participar en este programa. Yo vamos a dejar para el próximo sábado el tema del Día de los Abuelos y los Ancianos, que ha instituido el Papa para el 25 de julio. Y ha tenido unas palabras muy bellas y muy intensas sobre esto, porque no tenemos ya tiempo. Yo quisiera, Monseñor Salaverry, que para despedirnos nos ofrezca su bendición, por favor, a los creyentes y a los no creyentes. Con mucho gusto a toda la humanidad que necesita recibir la fuerza de la palabra y a todo el Perú que está tan plagado de signos de muerte, que se acerque Jesús, extienda su mano a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras personas enfermas, a nuestros ancianos, y que nos levante a la gracia, a la vida en gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Monseñor Salaverry, y a los 2 párrocos del RIMAC que han tenido la amabilidad de estar presentes con nosotros en Diálogo de Fe, pensando naturalmente en Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien se halla en el Vaticano. Muchas gracias, que tengan un muy buen sábado y un muy feliz día domingo mañana. Quédense en la sintonía de RPP, vamos a pasar de temas religiosos a la pasión del fútbol. Quédense acá en RPP, La Voz del